Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Nicolás Herrera, estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Paz. El día de hoy tendré el gusto de conducir la tercera actividad de la jornada para conmemorar los 10 años de la Maestría en Derechos Humanos y Paz. Para continuar, doy paso a la lectura de la semblanza de quien será nuestra moderadora, la doctora Paloma Sotelo, quien es especialista en innovación social, transformación de sistemas complejos y sociedad civil organizada, doctora en bienestar social por Boston College e ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, maestra en políticas públicas por la Universidad Central Europea y la Universidad de Estado de Nueva York, y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 15 años de experiencia como consultora y capacitadora para más de 100 organismos de la sociedad civil en el occidente del país. Su tesis doctoral sobre innovación social y sociedad civil en México la hizo acreedora del primer lugar del premio a la investigación de CEMEFI y a la Universidad Autónoma Metropolitana en el 2023. Actualmente coordina la maestría en Política y Analítica Pública del ITESO. Muchas gracias, doctora Sotelo. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes por permanecer en esta jornada de celebración. Gracias a nuestros panelistas. Este panel de diálogo está denominado Desafíos de los Derechos Humanos y la Paz en el marco del posgrado y bueno, es una jornada académica de celebración en el marco de los primeros 10 años de vida de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO. Y es un ejercicio pues, de diálogo, de reflexión, de recuperación de la historia que atinadamente propuso la coordinación. Y bueno, no sé si antes de que iniciáramos todo el protocolo, Gio, quisieras presentarnos el video de una vez. Tiene un mensaje especial que darnos la coordinadora, mi colega doctora Giovanna. Adelante. Bueno, ya estaba encendido. Para aquellos que entraron hace relativamente poco, estoy hablando del 2020, estamos en el 2024, 2023, para acá, tal vez no se acuerden o no les tocó, pero para todas las demás generaciones pasadas, tuvimos un ángel muy grandote que estuvo ahí todo el tiempo apoyándonos en la entrada a la maestría, apoyándonos, por ahí la nombraron, que nos estuvo dando información, nos daba cualquier duda teníamos ahí con los profesores, todo. Y pues ahora no se encuentra, ya no está ahorita aquí en el ITESO, entonces igual algunos no lo sabían, ya no está aquí en el ITESO, Delia, pero cuando le dije que estábamos muy contentos de celebrar con todos, miren, hasta se me pongo nerviosa, ¿no? Porque le dije que estábamos muy contentos de celebrar estos 10 años, ella se emocionó muchísimo, ella está ahorita viviendo en Estados Unidos y les quiere mandar un mensaje para todos y todas. Entonces, si pueden poner por favor el mensaje, les agradezco. Queridas y queridos egresados, estudiantes, profesores y comunidad ITESO. Es un placer estar de nuevo frente a ustedes y compartirles lo emocionada que estoy en este momento tan especial. Ya han pasado 10 años desde que comenzó la maestría en Derechos Humanos y Paz. Es increíble pensar en todo lo que se ha logrado juntos en esta década. Recuerdo con cariño y gran admiración al doctor Jesús Ibarra, al doctor Alejandro Anaya y ahora a la doctora Giovanna Ríos, que en conjunto con todos y cada uno de los docentes han dedicado el mejor esfuerzo para que cada generación busque avanzar en la construcción de una sociedad más justa y más humana. En este 10º aniversario quisiera expresar lo orgullosa que estoy, pues fui testigo día a día de cada uno de los estudiantes en sus procesos. Desde su inicio, acompañándolos en su inscripción, alta de materias, en cada uno de los semestres, en sus presentaciones de coloquio y, claro, acompañándoles en su acto académico, reconociendo que cada uno dejó una huella única en la maestría.
Desde el día en que egresaron, han llevado el espíritu y los valores que nos unen a todas partes, trabajando incansablemente por los derechos humanos y la paz en sus espacios laborales, en sus comunidades, en nuestro país y más allá. Su compromiso, creatividad y coraje han sido y siguen siendo una inspiración para todos nosotros. Felicitaciones por estos 10 años y por todos los logros que han alcanzado. Estoy segura de que lo mejor aún está por venir. Sigamos en esta aventura hacia un mundo más justo y pacífico. La maestría en Derechos Humanos y Paz ha sido en lo personal una de las experiencias más enriquecedoras por estar rodeada de personas increíbles. Cada uno de ustedes ha dejado una huella en mi vida y por eso estoy profundamente agradecida. Gracias de corazón. Listo, pues muchas gracias, Gio, por esta introducción. Y bueno, volviendo al panel de diálogo, me gustaría proponer como una reflexión inicial, ¿no?, sobre cómo se defienden hoy en día los derechos humanos, cómo se promueve la paz. Y si pensamos un momento en esto, nos damos cuenta que no hay una sola respuesta, ni tampoco hay una respuesta única que sea correcta. Los derechos humanos se defienden en los juzgados, en los recintos legislativos, en las cortes internacionales, pero se defiende también en las calles, en las aulas, en la intimidad de los hogares. Se habla de derechos y se defienden los derechos humanos en medios de comunicación masiva, pero también en la forma en que interactuamos con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo se construye la paz? ¿Cómo se promueve la paz? Pues igual, con políticas públicas en materia de economía, de seguridad alimentaria, se promueve con justicia, pero también se promueve con el arte, con el deporte, con los juegos, con la convivencia en los barrios y en nuestras colonias. Así de diverso, así de complejo es esta realidad y por tanto así de grande es el reto de capturar todo esto en un posgrado, en un solo programa de posgrado, ¿no?, orientado hacia este propósito. El recuperar la historia de la maestría en Derechos Humanos y Paz, que es el propósito de este espacio, es un ejercicio también de constante reflexión y de reflejar y apropiarnos de la realidad que nos rodea. Cada generación nueva de especialistas ha de enfrentar retos distintos, pero también cuenta con nuevas herramientas que les van a posibilitar transformar su entorno. Y, bueno, conservar esta historia a través de la historia de alumnos, de egresados, de coordinadores, de profesores, justamente nos permite recuperar experiencias de aciertos, de intentos que quizá no salieron como esperábamos, pero que nos ayudan a recordar que este es un camino que fue allanado por los precursores de derechos humanos desde antes y que cada paso que damos, cada paso que da cada uno de ustedes abre unas nuevas rutas para las generaciones futuras y esto nos da una noción de comunidad y de pertenencia. Nunca en la historia ha sido un momento fácil para defender los derechos humanos ni de construir la paz, ¿no? Y en particular en este momento, en nuestro país, en nuestra región y en el mundo, pues enfrentamos retos muy particulares por su naturaleza y por su dimensión. Tenemos a Gaza, Yemen, Sudán, la crisis política en Venezuela, los desplazados por violencia en Chiapas, la crisis de desapariciones en nuestro estado y la amenaza actual que estamos viviendo estos días a nuestro derecho a la justicia. ¿Cómo vivimos y respondemos a estas realidades desde un posgrado? ¿De qué manera aterrizamos a nuestra propia experiencia, a nuestro propio ejercicio profesional para transformar la partecita del mundo en la que podemos incidir? Cynthia McKinney, una política y activista estadounidense, nos da algunas pistas y nos dice que somos mucho más fuertes cuando nos tendemos la mano y no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad y derribamos juntos los poderosos muros de la injusticia. Agradezco enormemente a la coordinación de este posgrado por esta invitación y entonces daría paso a la dinámica de las preguntas. Si les parece bien, voy a presentar brevemente las semblanzas de nuestros panelistas. Perdón si tengo que resumir un poco sus reseñas, pero todos tienen una amplia experiencia profesional. Tenemos al doctor Alejandro Anaya Muñoz.
Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos y doctor en Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra, miembro del SNI Nivel 3. Ha sido profesor investigador en la Ibero de Ciudad de México, en el CIDE y en el ITESO. Fue coordinador del Programa de Derechos Humanos y director del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana y director de la sede Región Centro del CIDE. Algunas de sus publicaciones más recientes son la Agenda Internacional de México, Asuntos Ineludibles, coeditado con Guadalupe González y María Celia Toro, Human Rights Crisis en México, coeditado con Bárbara Frey. Es fundador del proyecto de elaboración de la base de datos Recomendaciones Internacionales a México en materia de derechos humanos. Fue colaborador en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas y miembro del Consejo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. En febrero del 2022 es nombrado vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Alejandro, muchas gracias por tu participación. Tenemos también con nosotros al doctor José de Jesús Ibarra Cárdenas. Él es doctor en Derecho Público y Método Jurídico por la Universidad de Alicante en España, en donde también cursó el máster en Argumentación Jurídica, y es maestro en Ciencias Sociales, licenciado en Estudios Políticos por la Universidad de Guadalajara. Fue también coordinador de la Maestría en Derechos Humanos del ITESO del 2014 al 2017 y es integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, columnista en el periódico Mural, imparte las asignaturas de Argumentación e Interpretación Jurídica, Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional. Es autor de libros como Corrupción y Derechos Humanos, Candidaturas Independientes y Sistema de Partidos y La Construcción Judicial de la Democracia en México. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, Jesús, por tu presencia. La doctora Giovanna Patricia Ríos Godínez, doctora en Ciencia Política, especializada en políticas públicas en torno a justicia alternativa, construcción de paz y derechos humanos, no discriminación y género, maestra en estudios internacionales, licenciada en asuntos internacionales, académica del ITESO, coordinadora actual de la maestría en derechos humanos y paz y coordinadora docente del área conflicto y paz. Fue directora de derechos humanos y paz en el gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, colaboró también en la Universidad Iberoamericana y en diversos proyectos y programas en materia de justicia alternativa y derechos humanos. Representa al ITESO en la Red Nacional para la Paz de la NUYES y funge como secretaria técnica a nivel nacional, integrante del Centro de Estudios para la Paz del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, del cual recibió el nombramiento como embajadora de la paz. Muchas gracias, Gio, por convocarnos. El doctor Gerardo Pérez Viramontes, también aquí presente, doctor por la Universidad de Granada en España en el programa de Paz, Conflictos y Democracia, maestro en Educación y Procesos Cognitivos por el ITESO, licenciado en Psicología por la UNAM. Actualmente es integrante del Centro de Estudios para la Paz del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, de la Red Iberoamericana de Investigación para la Paz Imperfecta, participante del Grupo sobre Paz Local de la Asociación Española de Investigación para la Paz, colaborador en la Red de Centros Comunitarios del Cerro del Cuatro. Fungió también como fundador coordinador del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO 2016-2019 y fue docente de múltiples materias en estos temas. Algunas de sus más recientes publicaciones abordan temas como cultura de paz, construcción colectiva y permanente, alternativas hacia la paz con reconciliación, propuestas desde el sistema universitario jesuita y reconocimiento intersubjetivo, una perspectiva de la justicia a la luz de los conflictos sociales. Muchísimas gracias por tu presencia también. Y finalmente tenemos también a nuestro compañero Luis Alberto Gutiérrez García. Luis Alberto es licenciado en Cultura Física y Deportes por la Universidad de Guadalajara y actualmente es estudiante de maestría, proximísimo a graduarse, en la maestría en Derechos Humanos y Paz. Tiene más de 20 años de experiencia como entrenador deportivo, preparador físico y docente universitario, y es docente de materias como deporte y recreación y habilidades directivas, perspectiva de género en la enseñanza del deporte. Actualmente se dedica a la gestión deportiva, enfocándose en modelos alternativos de deporte
como catalizadores para el progreso social y la construcción de la paz. Su meta es culminar el posgrado y continuar investigando los impactos positivos de la motricidad humana. Pues muchas gracias. Gracias también por estar presentes y abonar. Y bueno, me gustaría, si les parece bien, tenemos 3 preguntas que están pensadas para motivar el diálogo, que podamos hacer intervenciones de aproximadamente 4 minutos cada uno, para que podamos abordar, dar nuestras perspectivas y al final tener un cierre. ¿Sí? La primera pregunta sería, ¿cómo ha sido su experiencia en el paso por la maestría como docente, como coordinador, como estudiante, y cuáles han sido los principales aprendizajes a nivel personal y profesional? Es decir, cómo transformaron tu práctica profesional a nivel personal también. No sé si quieras iniciar, Gio. Sí. Bueno, muchas gracias por estar ahí también con todos ustedes en este panel. Para mí es un honor estar con los coordinadores que han pasado por aquí, con Gerardo. Gerardo, muchas gracias porque te admiro muchísimo también desde el área de paz, que yo también pues, ahí estoy intentando y trabajando con los estudiantes. Y bueno, qué decirte de tener por acá a Luis también. Muchas gracias, Luis, en este camino. Y bueno, ¿cuál ha sido mi experiencia como coordinadora? Vamos a ser francos, voy a ser muy franca. Cuando a mí me dicen que si quiero ser coordinadora en la maestría de Derechos Humanos y Paz, después de que pasaran estos 2 grandes coordinadores, casi me voy de espaldas. O sea, por favor, es que me están dejando, es como cuando el bebé que pone el pie en la huella del papá, ¿han visto? Y que le queda así la huellota. Sí, así al principio me sentí, ¿no? Porque yo había visto todo lo que había hecho Jesús, Alejandro, por la maestría en todos estos años, desde su creación, los planes, todo. Y a mí se me pone este reto, ¿no? Esta maestría. Y para mí, por un lado, les digo, fue como, wow, o sea, algo habré hecho bien, pero por otro lado también ha sido un regalo el tener y conocer de fondo cómo se va fraguando la maestría desde sus planes de estudio, porque también vivimos todo un tema con el tema del plan de estudio, porque me tocó nuevo, luego de que se fueron, estuve nuevo, era todo el paquete completo, me lo dejaste, Alejandro. Entonces, y acababa de pasar la pandemia. Entonces, ustedes sabrán que cuando pasa una situación como la que vivimos en la pandemia, claro que impacta también la matrícula. Entonces, tenemos impacto en la matrícula, tenemos una situación difícil donde hubo muchas violaciones a los derechos humanos, el tema del derecho a la salud y también, pues yo también en este aprendizaje. Y en estos 2 años y medio que llevo, pues yo creo que, por un lado, los retos, claro, ha sido tener más alumnos y estar trabajando en ello. Y creo que este es un evento que nos permite también reconocer todas las bondades y todo lo que podemos lograr, pero también el trabajar de manera de que este nuevo programa que hemos estado impulsando tenga realmente incidencia, nos lleve también a replantearnos cómo trabajamos los derechos humanos y sobre todo apostarle a otra forma también que vivimos en la pandemia de aprendizaje y tenerlo aquí, que es la maestría en línea. Iniciamos en primavera la maestría en línea, entonces tenemos las 2 modalidades, tenemos la modalidad presencial, tenemos la modalidad en línea, porque sabemos que podemos llegar a más personas. Cómo me ha impactado a mí en mi vida ha sido crucial. Realmente ser coordinadora de esta maestría me ha permitido conocer personas maravillosas que están dejando realmente el cuerpo para cambiar su realidad social, su realidad laboral, pero también me permite ir con cada una de las personas que están entrando, conocer sus inquietudes y, algo importante, que ya luego lo hablaremos, cuáles son los retos que se van presentando para el mundo en temas de derechos humanos y paz, porque todas las nuevas generaciones que vienen además pues más jovencitos ya que nosotros, que ya tenemos algunas canas, aunque a veces no las pintemos por aquí, pero la realidad es que ellos están ahí siendo jóvenes que saben
que vienen retos muy grandes. Y bueno, pues ya hablaremos un poquito de ello, pero yo estoy muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy, aprendiendo también de ustedes y sobre todo intentando que sea un programa que responda a las necesidades actuales. Gracias. Bueno, yo qué puedo decir, me tocó justo hace 10 años echar a andar este posgrado. Debo decir que yo entré como profesor de tiempo completo al ITESO en 2011 y en 2014 fue cuando se inauguró y empezó la primera generación de la maestría en Derechos Humanos y Paz. Y hago la acotación de que yo recién había entrado porque me tocó conocer un ITESO en toda la expresión de la palabra. Había ya un grupo muy consolidado que había trabajado los derechos humanos pues desde mucho tiempo atrás, y ese grupo me parece que fue fundamental para que la maestría pues despegara con todo el impulso que tuvo desde el primer día que recibimos a los estudiantes. Lo que ha dejado para mí no solo es un conocimiento muy amplio de el ITESO, los profesores, los amigos, sino sobre todo los estudiantes egresados. Como decía Delia al principio, verlos en todo su proceso formativo y especialmente en sus trabajos de obtención de grado, que espero haya oportunidad de comentarlo, fueron estratégicos para poder vincular estas instancias del ITESO con las instancias externas en el ámbito gubernamental e institucional y principalmente con las instancias de sociedad civil. Enriquece a cualquier, no solo coordinador, coordinadora, sino profesor o profesora que estamos participando en todo esto. Y lo digo genuinamente porque los problemas que se buscaron en un principio atender desde los trabajos de obtención de grado vinculaban esas 3 grandes vetas de experiencia y de práctica en derechos humanos. La experiencia en los trabajos que ya el ITESO tenía muy desarrollados. También en ese momento la reciente reforma de 2011 ponía en las agendas públicas e institucionales a los derechos humanos en primer lugar, cosa que ahora no sucede lamentablemente. Entonces había una relación de apoyo desde el servicio público, a las autoridades, las instituciones, cosa muy extraña. Por ejemplo, la Fiscalía de Jalisco tenía abiertas las puertas para trabajar con ellos, cosa que ya no ocurre. Y la experiencia de los problemas en los trabajos de obtención de grado y cómo los estudiantes iban avanzando en atenderlos desde una perspectiva académica, pero académica práctica, de investigación aplicada, es algo que a mí me enriqueció en lo personal muchísimo. Y quiero terminar señalando pues que muchos de los mejores amigos que hoy tengo son justo estudiantes, profesoras, profesores, porque para mí ha sido una aventura la maestría en Derechos Humanos. No concluyó la aventura terminando la coordinación, sino que han venido muy agradables sorpresas luego de ello, especialmente ver a Delia cuando nos desvelábamos aquí hasta tarde para sacar 1001 temas, los coloquios, ver muchas caras conocidas y de amigos, amigas que en su momento se comprometieron para que ese proyecto fuera integral para los estudiantes. A mí me da mucho orgullo, mucho gusto, y lo único que debo decir es que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de vida, sobre todo a nivel personal, con el pretexto de un proyecto profesional que ahora cumple 10 años. Gracias. Bueno, mi experiencia y mis aprendizajes en materia de derechos humanos y paz no se ciñen a los 10 últimos años, sino que es un recorrido cuando menos de 34 años en esta materia. Todo empezó como el 19-20 de noviembre de 1989, cuando aquí en el edificio central se celebró una misa por los 6 jesuitas que habían asesinado en la UCA de San Salvador, y ahí se hablaba de que Ignacio Ellacuría
son de los dos que me acuerdo, Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, eran jesuitas que se dedicaban a la defensa de derechos humanos, uno desde la teología y el otro desde la psicología social. Y entonces yo psicólogo y educador, decía, esto de derechos humanos debe tener algo interesante, puesto que un teólogo y un psicólogo social se meten a este asunto, debe tener algo interesante. Todo empezó en esa misa, 1989. Al año, un grupo de académicos de la UDG y del ITESO decidimos fundar la Academia Jalisciense de Derechos Humanos. Aquí Paco Macías se acordará, bueno, no me acuerdo si estuviste en la inauguración, pero fue miembro de la Academia Jalisciense y alguien más por ahí, ¿verdad? Y entonces era exclusivo derechos humanos. Yo decía, pues ¿yo qué hago aquí? Yo no soy abogado, yo no sé defender derechos humanos. Y entonces me encargué de la biblioteca y me encargué de la Comisión de Educación. Yo participaba en la Comisión de Educación y en la biblioteca. Y afortunadamente estuve en la biblioteca porque llegó a mis manos un librito, más bien un folletito que decía, educar en derechos humanos es al revés. Ah, caray. De un tal Luis Pérez Aguirre, SJ. SJ, pues me sonaba, ¿verdad? Y entonces lo empiezo a leer, un jesuita uruguayo que fue el que fundó CERPAJ en Uruguay. Y al leer el texto decía, no se trata, en la educación en derechos humanos no se trata de introducir conceptos, fórmulas, artículos, ni mucho menos. Se trata de sacar la experiencia que todos tenemos de luchar por la dignidad humana. Sacar, o sea, él hacía la diferencia entre educare y educere. Dice, lo que debemos de hacer, quienes nos dedicamos a educar en derechos humanos, es educere, sacar. Y eso para mí ha sido importante ya en la maestría, para entrarle 10, 11, 20 años después a lo de la maestría, porque creo que lo importante de la maestría no es tanto que el alumno sepa de derechos humanos, sino que tenga la capacidad de preguntarse, que para mí esa es como una de las bondades que tiene lo de la paz. La paz no es una disciplina, el derecho sí, y los derechos humanos son una subdisciplina, creo yo, del derecho. La cultura de paz se entiende como un campo de estudios. ¿Qué hay que hacer? Pues estudiar por qué la guerra, por qué el conflicto, por qué los feminicidios. O sea, hay que estudiar temas, montón de temas. Y en ese sentido no se restringe a lo jurídico. Entonces, desde aquellos tiempos, yo ubico los derechos humanos como una herramienta para la paz, pero solo como eso, como una herramienta. E incluso cuando estaba en la Academia Jalisciense, era una de mis reflexiones. A ver, derechos de los niños, derechos de los ancianos, derechos de las mujeres, derechos esto es inmanejable conceptualmente hablando. Yo decía, yo no puedo entender tantas cosas y menos la educación en eso. Y dándole vueltas caí en la cuenta de que, a ver, en 1945 se firmó la Carta de la Paz. En 1948 fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, los derechos humanos es un vehículo, un instrumento para la paz. Y entonces, para poder como entrarle más al fondo de toda esa gama de derechos humanos, pues yo dije, yo me alineo, me aboco a estudiar el asunto de la paz. Y ahí empezó todo mi tema de paz por esa cuestión, ¿no? Porque creo que los derechos humanos es uno de los instrumentos, junto con otras herramientas. Se habla del desarme, se habla del desarrollo, se habla de la democracia como instrumentos de la paz, junto con lo de los derechos humanos. Y entonces, bueno, pues es lo que he intentado transmitir y compartir con todos los amigos y amigas de la maestría en estos 10 años. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contento y también muy conmovido por la invitación, por las palabras de Delia,
por ver a todos los colegas, exalumnas, exalumnos. Entonces, muchísimas gracias, Gio, por la invitación. Y felicidades a la maestría por 10 años. Y decíamos ahorita en la comida que vengan 10 más y luego muchos más, muchas décadas más. Así que qué padre. Y bueno, para mí llegar a la maestría fue pues algo así como haberme sacado la lotería, porque como pues académico que lleva muchos años investigando y dando clases de derechos humanos en otras instituciones, pues era siempre abrirte el espacio, ¿sí? Porque la agenda no existía, las materias no existían, ¿no? Mucho menos los programas. Entonces era siempre estar ahí buscando optativas y cosas así para dar clases en derechos humanos, ¿no? Entonces llego aquí al ITESO y al revés, ¿no? En la licenciatura en Relaciones Internacionales, que desde hace yo creo que 20 años, más de 20 años, es la primera y probablemente a la fecha la única todavía licenciatura en Relaciones Internacionales que tiene una materia obligatoria de derechos humanos en la política internacional, así se llama, bueno, se llamaba, creo que se llama todavía en el currículo actual, ¿no? Entonces, y luego, pues, a coordinar una maestría en tu tema, pues es increíble. Entonces, sí, fui ahí muy afortunado, ¿no? Y creo que como todo en la academia, o como siempre en la academia, realmente lo que más aprende uno es de los colegas y las colegas y los alumnos y las alumnas. Ahí es donde uno, como profe o como académico, aprende realmente. Entonces, no, pues aprendí yo un montón. En ese periodo, que creo que fueron 4 años que fui coordinador, no estoy seguro si fueron exactamente 4 años más, un poquito menos, pero creo que sí. O sea, llegué al ITESO en la primavera del 2010, en el otoño de 2016 y órale, en enero pues te toca. Y en ese periodo pues aprendí muchísimo de temas de gestión de quien era nuestra jefa en aquel momento, Ana María, que era una bala gestionando el departamento. De Delia, bueno, ¿qué les puedo decir? Todo lo que aprendí de Delia, ¿no? No solo de gestión también, porque todo lo que era la gestión, pues ella lo llevaba, digo, toda no quiero que se me tome a mal, pero ella era la coordinadora de la maestría, ¿no? Y lo que más se le aprende a Delia era el lado humano, ¿no? El trato a las personas y su servicio. O sea, si hay alguien, creo, que entiende bien lo que es la cura personal y todas estas cosas del modelo pedagógico ignaciano, era Delia, ¿no? Entonces, fantástico. De los colegas aquí presentes, con Gerardo aprendí muchísimo del derecho humano a la paz y ahí como que medio debatíamos que sí, que si no, porque yo era muy escéptico de la paz como derecho humano. En fin, con Beto Vallardo no se diga, ahí intercambiando textos, reflexionando sobre, pues sobre publicaciones, libros, etcétera, argumentos. Con Carmen también muchísimo aprendí de todos los temas de los derechos humanos de las mujeres, la intersección entre el género y los derechos humanos, en fin, etcétera, ¿no? De todos los colegas del departamento, con Jesús, por supuesto, todo lo constitucional y la argumentación, en fin. Y pues después de mis alumnas y alumnos, ¿no? Que fue riquísimo las discusiones en clase, etcétera, y pues las tesis que, bueno, los TOG, los trabajos de obtención de grado que tuve la fortuna de acompañar y que fue una experiencia extraordinaria. Entonces yo creo que ahí es donde más aprendes realmente y lo que te deja más huella es ese día a día de intercambio con colegas y con estudiantes. Eso es. Gracias. Muchas gracias. ¿Perdón? Bueno, pues gracias. Buenas noches a todos, a todas. Voy a tomar 2 atrevimientos rapidísimo. Creo que la ocasión lo amerita, ¿no? El primero, agradecer a todas las personas que tienen que ver con este programa, principalmente el cuerpo docente, las coordinaciones, las personas detrás del mismo programa, ¿no? A mi asesor, a mi tutor, y a todas las personas que tienen que ver con esto, ¿no? Y también agradecer pues, a mis compañeros de viaje, ¿no? Que en este caso, pues ahí está Dani Bonilla, Marta Bravo y pues Juan Cortés, que por ahí llegará en un momento, pero
mis compañeros de viaje a final de cuentas, ¿no? Pues muchas gracias. Un segundo atrevimiento es vulnerarme un poquito, decir que me siento abrumado, compartir esta palestra con personajes tan ilustres, sí se imponen, tengo que decirlo, ¿sabes? Y también compartir esta palestra después de los egresados de la maestría, también el pensar que, chin, para allá vamos, ténganos paciencia, ¿no? Me siento abrumado, pero intentaré hilar un poquito la narrativa, ¿no? Bien, pues sí, ¿cuál ha sido mi experiencia en el paso por este posgrado? Si pudiera ponerle una etiqueta, lo diría claramente, ha sido un desafío gratificante. Un desafío porque implicó muchas cosas, ya estoy en la recta final, esperaremos finalizar ahora en diciembre. Pero implicó muchas cosas desde esta parte del esfuerzo, del estar, quedarte a las 7 de la noche, salir a las 10, 3 veces a la semana, pues es complejo, ¿no? Yo también tuve la experiencia de que tenía 10 años sin retomar el estudio formal, entonces volver a leer artículos, leer libros, entrar en la reflexión, para mí fue muy complicado, pero pues bueno, sumamente gratificante porque eso fue desatorando muchas otras cosas también, ¿no? Y ahorita puedo decir absolutamente y con mucha claridad que el posgrado me está posicionando personal y profesionalmente, ha posibilitado escenarios importantes, este es un claro ejemplo, ¿no? Entonces me siento sumamente agradecido con mi experiencia en este posgrado. En ese sentido sí puedo decir pues, que el esfuerzo ha sido recompensado con creces. Creo que en diciembre que finalice este programa puedo decir que yo le debo más al posgrado de lo que el posgrado pudiera deberme a mí, ¿no? Entonces estoy muy agradecido con esa parte. En el tema de personalmente, ¿qué es lo que me ha aportado este programa? Les puedo decir que me ha hecho sensible a otras realidades que de repente se me escapan desde mi acontecer profesional, desde probablemente mi privilegio, y el hecho de estar en clases hablando de cosas tan sensibles como temáticas de género, como la migración, aspectos de interseccionalidad, cosas fuertes que se alejan de mi campo profesional, pues me hicieron muy sensible a esto. Entonces eso me ayudó a tener unos lentes muy críticos para encontrar pues, tierra fértil, donde se puede sembrar la semillita de la paz. Decir, mira, ahí pueden pasar cosas bien padres. Y también unos lentes muy críticos para identificar violencias. Decir, mira, ahí hay una violencia muy normalizada, muy escondidita, muy… hasta en las cosas más banales, ¿no? Hasta en las canciones que escucho, yo, chin, ¿a poco escucho yo eso? ¿A poco esa letra me gustaba, no? Creo que es lo que me ha posibilitado también la maestría, ¿no? Esta parte de identificar lo que de repente se esconde, ¿no? A nivel profesional, digamos, o de habilidades, también esta maestría me brindó conocimientos, posicionamiento, lo que ya les comenté, ¿sabes? Pero sobre todo considero que la maestría me ayudó a lo que comentaban por la mañana, a abordar las cosas con rigor científico, y un rigor científico que rebasa a la buena voluntad, como se comentaba por la mañana, ¿no? Creo que buena voluntad la tenemos todos queremos construir paz, todos queremos defender o ponernos por delante los derechos humanos, pero pues nos faltan las metodologías o las recetas, le digo yo, ¿no? Entonces esta maestría me ayudó, estoy muy agradecido y pues ese es el primer aporte. Gracias. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias tan personales. Estos programas pues sí son la suma de las historias personales, ¿no? Y de las trayectorias que se van construyendo. Quisiéramos continuar el diálogo. Si nos pueden compartir, ¿cuáles consideran ustedes que son los desafíos específicos que enfrentan actualmente los programas de posgrado u otros tipos de programas formativos en materia de derechos humanos y construcción de paz en México y en América Latina? Si quieren empezar ahora, ¿sí? Adelante. Bueno, hay muchos retos. Muchos desafíos. El mundo está cambiando, se está moviendo muy rápido. Yo digo, por favor, paren el tren, porque todos los días hay algo, ¿no? Y México, bueno, lo estamos viviendo en este momento. Simplemente hoy en la mañana, pues, se tuvo que ir, ¿no? A marchar. Varios de mis compañeros aquí fueron estudiantes de Derecho para decir, ay, cuidado con toda la reforma del sistema de justicia, ¿no? Entonces, es una de las cosas, el que los derechos humanos a nivel institucional, la parte institucional, pues estén ahorita cada vez se estén debilitando y que eso pues pueda generar a un futuro no muy largo, ¿no? En un futuro próximo que puede generar pues realmente
que las violaciones a los derechos humanos y la impunidad sigan creciendo. Entonces es un reto que debemos de tener en cuenta en este momento y el posgrado no puede dejar de verlo. Pero hay otros retos también, probablemente esto que les acabo de contar, luego mis compañeros que son expertos en la materia pueden ahondar un poquito más, pero pues estamos viendo a nivel internacional definitivamente que las democracias se están debilitando. La polarización política es enorme, hay una polarización tremenda que está buscando, o más que estar buscando, se nutre de generar enemigos. Entonces, cuando estamos trabajando en un posgrado que habla de paz y de derechos humanos, tenemos que repensarnos si nos compramos esta idea de que hay que generar siempre enemigo al otro, al migrante, al desprotegido, al que está vulnerado, ¿no? Como lo estamos escuchando en muchos de los discursos de personas que tienen poder y no cualquier poder, ¿no? Estamos hablando de líderes internacionales que están hablando sobre ello. Tenemos también retos que no han sido todavía eliminados o que siguen manteniéndose ahí, que ya son de antaño, pero que parece que hay como estas olas donde se refuerzan. Estoy pensando en materia de género, ¿no? Digan, bueno, pues es que ya estamos en el 2024, eso tenía que estar superado. Y no solamente no está superado, las violaciones que estamos viendo en materia de género, todas las violaciones que viven las mujeres lo tenemos actualmente, a pesar de que México ha hecho muchísimo en cuestiones de protocolos, de leyes y todo, pero en la cotidianidad pues seguimos viendo graves violencias. Entonces, no puede dejar un programa de derechos humanos y paz que hablar del género y que hablar de las violencias que se están dando en ello, ¿no? Otro punto, la migración, ¿no? Por eso, cuando hicimos el último programa, la actualización del programa, tanto género como migración se volvieron materias obligatorias. Sabíamos perfectamente que el tema migratorio es algo que tenemos que tomarlo en cuenta por la gravedad que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Ya lo decían también en algunas de las intervenciones de mis compañeros anteriormente, ya se migra y ya no es solamente por miedo, ya no es solamente por el crimen organizado, o sea, tenemos también el tema migratorio por cuestiones del propio calentamiento global y de todas las cuestiones que estamos viviendo en ese sentido. Y hay dos cosas que a mí me gustaría comentar, que lo hemos hablado con los muchachos en la clase de Teoría de los Derechos Humanos y Paz. Me llama mucho la atención porque es relativamente, porque ya se había hablado antes, nuevo, pero que quizás tengamos que pensarlo para ponerlo dentro de nuestros planes de estudio en esta maestría o en posgrados de este tipo, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial y que tiene que ver con el transhumanismo. Son dos temas que son muy actuales y que van corriendo, pero tenemos que hablar sobre qué va a pasar con los derechos humanos cuando la inteligencia artificial va creciendo y tengamos nosotros que pensar cómo podemos nosotros cuidarnos, ¿no?, de esas inteligencias artificiales que pareciera que nos pueden ir comiendo en muchas áreas. Ya no es hablar del ChatGPT, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Hasta, por ejemplo, se hablaba de cómo toman todo lo que tienes en el cerebro para ponerlo en otros espacios. O sea, hay cosas que parecen de ciencia ficción, pero no lo son, y que van a venir y que nos van a hacer a los profesionales en este sentido que replantearnos, al igual que el transhumanismo. Así que creo que son cosas que están, y nada más para terminar, el no solamente centrarnos en una mentalidad antropocéntrica de los derechos humanos y de la construcción de paz. Yo creo que también esa es otra área. A veces pensamos mucho todo esto desde la visión de la persona, y es cierto, ponemos en el centro a la persona, pero además la naturaleza tiene mucho que decir, estamos en convivencia con ella, tenemos que salir solamente de nuestra visión para entender que estamos en convivencia también con otras áreas. Entonces, esos serían, yo creo, que los retos que creo que tenemos que retomar en este momento en el posgrado, y gracias a mis estudiantes que me ayudan también a tenerlo mucho más claro. Muy bien, pues muchas gracias, Giovanna. Yo coincido en casi todo lo que acabas de comentar. Me parece que son malos tiempos para los derechos humanos, son malos tiempos globales y locales para los derechos humanos, especialmente por lo que pudiéramos llamar el desafío populista ante estos cambios y este mundo trepidante, que ya no hay muchas certezas ni en la vida profesional, personal, ni siquiera
en el futuro inmediato de la vida pública y ante todo eso el populismo ofrece respuestas aparentemente sencillas para solucionar las cosas, pero cuidado, que no ponen al centro a la persona y a la dignidad de la persona. Es decir, las soluciones tanto de los populismos de izquierda como de derecha pasan por superar el Estado de Derecho, los límites que impone la democracia y los derechos de las personas. Y ese me parece que es gravísimo para, en general, los derechos humanos, pero especialmente para los posgrados. ¿Por qué? Porque nos desarticula una fórmula que buscamos establecer en este posgrado, que es vincular de forma interdisciplinar, pero no solo la etiqueta, sino realmente los problemas de derechos humanos. Es decir, el desafío populista con esta visión amigo-enemigo y con esta visión de soluciones fáciles y de superar los límites del derecho y demás, lo que hace es diluir todos los contrapesos, los límites, la capacidad de defender derechos de las personas y llevar esto a los grupos de poder. ¿Qué efecto inmediato hay? Pues que la arbitrariedad, el autoritarismo, la exclusión social, el despotismo se empiezan a normalizar. Se empiezan a normalizar como una justificación para dar soluciones a otros problemas y finalmente quien pierde ahí son los gobernados, las personas, en favor de los grupos de poder y del mercado. Y van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con los posgrados en derechos humanos? Pues que ya no es tan fácil lograr las pretensiones que se tenían en un posgrado como este. Vincular esos problemas de los grupos, por ejemplo, de personas desaparecidas, de los graves problemas de exclusión social de migrantes, de los trabajos de obtención de grado que tenían que ver con la reparación del daño de acuerdo a los criterios de Corte Interamericana. Todo eso se complica porque las instituciones políticas, las organizaciones civiles ya están relegadas en sus agendas públicas y en sus incidencias sociales respecto de esos temas. Y de pronto se queda el posgrado hablando solo entre nosotros, no alcanzamos a recuperar la calle y los problemas de las personas reales que están ahí y no hay un soporte de legitimación y de institucionalidad. Es decir, en otras palabras, empieza a cobrar legitimidad las soluciones vía la violencia, vía el poder, vía pues no los derechos de las personas. Y creo que eso impacta directamente en nuestra perspectiva del posgrado. Claro, ante este desafío populista, lo que hay que exigir son más dignidad a las personas, más derechos y no cejar en ello y seguir insistiendo con nuestros aliados en sociedad civil y seguir contrastando y exigiendo a las autoridades que el tema principal de agenda sea la dignidad de las personas y sus derechos. Gracias. 5 desafíos. El primero, hace unos 5 años estaba yo comiendo en la cafetería, llegó Alejandro Anaya, y yo estaba bien emocionado porque ese día estaba preparando mi conferencia sobre derecho humano a la paz. Y hubo un desencuentro aquí con Alejandro, como que desencuentro, lo dejo en esos términos, ¿no? Para no, bueno, lo dejo en esos, ahí, sándale. Bueno, entonces, bueno, ese día me quedé molesto, para qué decir que no, pero ya al día siguiente, a los 2 días ya más tranquilo, dije, tienes razón. Ya no lo discutimos porque me quedé con el enojo, pero bueno, ahorita lo estoy comentando. Sin embargo, precisamente revisando la literatura, pues es que la bronca viene desde mero arriba. Derechos humanos es un asunto, un tema de la Comisión de Derechos Humanos, que atiende la Comisión de Derechos Humanos, mientras que el Consejo de Seguridad es el que atiende lo de la paz. A nivel ONU viene la separación. Unas instancias por un lado, otras instancias por otro lado. Entonces, ¿qué esperamos los que vivimos abajo de alguno de esos estados? Pues es un caos, un desorden, una desarticulación total.
si uno lee la Declaración del Derecho a la Paz, porque ni siquiera se llama derecho humano a la paz, le quitaron lo de humano, es derecho a la paz. Son 5 articulitos que no dicen nada. Bueno, tonterías, todo y nada. O sea, buenas intenciones, no manchen, qué tontería es esto. O sea, da coraje, y entonces sí entendí a Alejandro por qué decía lo que decía en aquel momento, ¿verdad? Entonces, primera cuestión, pues, hay una desarticulación brutal y en lo del Consejo de Seguridad pues están los países que hoy mismo están generando la guerra, Rusia, Estados Unidos, China. Por favor, pues entonces, ¿qué mundo nos espera si desde allá viene una desarticulación y un desorden total, un desafío no solo para el posgrado, sino a nivel internacional? Segunda cuestión, cuando empecé a dar clase en la maestría, el asunto de si la maestría es una maestría profesionalizante o una maestría de investigación. Creo que ya se logró resolver ese asunto. Queda claro que es una maestría para la incidencia, para el intercambio, etcétera. Sin embargo, me da la impresión que a los alumnos no les cae el 20 todavía, como que hay cosas, no sé qué pasa entre la currícula que se diseña y lo que pasa con el estudiante, que ahí hay un salto mortal, creo yo. La semana pasada platicaba con una persona que está por aquí y veíamos eso, de que pues, no está claro el asunto que implica una tesis, un TOG. Digo, no es tesis, que nos quede claro, es un TOG, trabajo para obtener el grado, no es tesis. Y bueno, se lo enfatizaba esta persona, que no digo su nombre, pero la estoy viendo. ¿Qué otra cuestión? Ay, permítanme un segundito. Tercer asunto. En tema de la paz, una de las cuestiones que se plantea como fundamental es la necesidad de hacer un cambio epistemológico, una inversión en la forma de pensar, puesto que la violencia que hoy vivimos está generada en muchos sentidos por la cultura que hemos creado, moderna, patriarcal, capitalista, etcétera. Pues tenemos que cambiar la manera de pensar, y eso yo creo que es un gran desafío, planteárselo como desafío e ir buscando las alternativas. Yo en las clases les comento que pues van como 7 posibilidades que he ido descubriendo para cambiar la manera de pensar. Una de ellas, que ya señalaba por aquí Giovanna, la cuestión del feminismo. Adoptar pensamiento feminista no es nada sencillo para los machines, nada sencillo, pero es una buena estrategia en la manera de pensar. O la cuestión ambiental. Ahorita yo estoy revisando literatura sobre cuestiones ambientales y dice, es que necesitamos urgentemente cambiar la manera de pensar. Nos está llevando la tristeza climáticamente hablando y seguimos con la misma manera de pensar. Entonces, creo que es un reto impulsar maneras alternativas de pensar. Y finalmente, en los 2, 3 últimos años que viene la petición de articular las materias de derechos humanos con el tema de la paz, pues dándole vueltas, ¿qué nos puede articular tanto la lógica de los derechos humanos, que es una lógica jurídica, legal, internacional, etcétera, y la lógica de la paz, que es más bien preguntarse y preguntarse para encontrar respuestas para aminorar las violencias? El asunto es, se me fue la idea, ya, ¿cuáles son los temas que pueden articular? Y mi propuesta que yo vengo manejando es el asunto, la justicia transicional. Los 5 elementos de la justicia transicional son los elementos que nos pueden articular una perspectiva de paz y una perspectiva de derechos humanos. Memoria, justicia, reparación del daño, garantía de no repetición, y se me olvida la quinta, restitución. Bueno, los 5 elementos de la justicia transicional, que yo esperaba, por cierto, que en este sexenio se avanzara en esa dirección.
Yo voté porque se avanzara en esa dirección. Lástima que se quedó en buenas intenciones esa justicia transicional que se había ofrecido. Serían mis comentarios. Muchas gracias. Bueno, creo que los retos de cualquier posgrado o el reto principal de cualquier posgrado es ser relevante. Y tampoco es pues, evidente que los posgrados o en general los programas académicos sean relevantes. Y quizá ese camino a la relevancia tiene que ver con pues contribuir a la misión de pues, la universidad, ¿no? Pero hablando en general de la universidad, no de puesto de cada universidad específica, ¿no? Pero en el caso de las de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, que las misiones son muy parecidas, pues entonces esa relevancia viene de contribuir a la misión de, a su vez, contribuir, y lo subrayamos contribuir, porque tampoco es que se solucione nada más por un actor, ¿no? Contribuir a la construcción de las sociedades a las que aspiramos, ¿no? Las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, que son pues, sociedades con ciertos atributos particulares que si los vemos así de corridito, pues son sociedades respetuosas de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo puede contribuir en ese sentido un programa de posgrado a la construcción de una sociedad pues marcada transversalmente por el respeto, la garantía, la vigencia, como le queramos decir, de los derechos humanos? Y ahí le bajo un poquito más el análisis y creo que son tres cosas, como cualquier otra universidad, es formar, generar conocimiento y vincularse. Entonces, y eso pues lo podemos bajar a un programa específico, ¿no? Formar a personas o acompañar más bien, yo creo que es más bien acompañar a las personas en sus procesos formativos, ¿no? Y bueno, pues aquí hay muchas egresadas y egresados que por sus trayectorias, pues este programa lo está haciendo bien, ¿no? Está palomita ahí, la formación de las y los profesionistas del futuro, especialistas en derechos humanos, que siguen haciendo pues una diferencia en la práctica en sus campos concretos de acción, que tampoco es que antes de que llegaran al ITESO no lo estuvieran haciendo. Ya llegan con ese bagaje y pues aquí se les acompaña un poco más. Entonces, bueno, formación, generación de conocimiento, pues los posgrados son los lugares por excelencia para generar conocimiento. Y se genera, por supuesto, en los TOG y se genera pues en el trabajo del profesorado con sus estudiantes, etcétera, ¿no? Pero si no se genera conocimiento, entonces pues hay una pata que falta en esa contribución a la creación de la sociedad. Y ahí la contribución del conocimiento riguroso es fundamental. Para eso somos universidades. Un estudiante viene a una universidad a entrar en ese mundo del trabajo científico. Si no, pues que siga en la chamba y aprende más otro tipo de cosas, ¿no? Pero creo que eso es lo que una universidad puede dar. Y entonces se genera conocimiento para entender los fenómenos. Si no, no puedes contribuir. ¿Cómo contribuyes a solucionar los retos de la Agenda de Derechos Humanos y la Paz si no entiendes bien qué carambas está pasando y por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y entonces las universidades y los programas de posgrado tienen que ser focos de generación de conocimiento. Si no, pues a lo mejor es una escuela, no sé, algo, ¿no? Pero no una universidad. Muy bien. Y finalmente vincularse, o sea, esa generación de conocimiento y esa formación tiene que ser en diálogo con las y los actores que están afuera de las rejas de los campus, ¿sí? Generar conocimiento con y con aliados de sociedad civil, con aliados de gobierno, con aliados en otras universidades, con aliados en la empresa también. En fin, entonces vinculándose con esos actores que están allá afuera
y que están en la trinchera transformando la realidad. Entonces, esa labor formativa y esa labor de generación de conocimientos tienen que estar vinculados con con esos actores que están afuera. Y creo que esos siguen siendo los 3 retos. Ahora me imagino que eran los retos hace 50 años o 100 de las universidades, pues siempre siguen siendo los mismos. Entonces, hasta ahí la dejo por lo pronto. Gracias. Gracias. Bueno, pues sí, a la hora de hablar de los retos que afrontan este tipo de programas, bueno, partimos de un argumento, ¿no? Que la crisis por los derechos humanos y la construcción de la paz es una realidad a muchos niveles. Y si hilamos fino, podemos irnos a nuestras trincheras y encontrar problemáticas también. Digo, por comentar algo muy simple, mi campo es la motricidad humana y acabamos de ver que en las Olimpiadas hubo toda una problemática relacionada a los derechos de las personas, de la comunidad, en relación a una competición. Vimos una pugna entre 2 instituciones poderosas, Comité Olímpico por un lado y una federación por otro lado, donde fue una lucha de poder, pero nunca se puso en el centro a la persona. Y el más perjudicado fue la persona también, ¿no? Entonces, de entrada hay problemas por todos lados y tocará abordarlos, ¿no? Pero en general, y desde mi perspectiva como alumno del posgrado, creo que también el reto que tiene este programa y otros de derechos humanos es la manera en la cual se leen hacia sí mismos, se proyectan a sí mismos, y lo voy a platicar a partir de una experiencia como lo hace el maestro Gerardo, ¿no? Yo a quien le he aplicado del programa, del posgrado, me dice, oye, pero eso es para abogados, ¿no? Me lo han dicho. ¿Cómo estudias esto? No eres abogado. Y se lee como que son programas para las personas que han estudiado la carrera jurídica, ¿no? Entonces, el gran reto es abrir el paraguas y arropar, que lo hace el posgrado, pero pues todavía culturalmente no lo leemos de esa manera, ¿sale? A todo tipo de visiones, todo tipo de profesiones, todo tipo de personas, digamos, ¿sale? Porque el problema está en muchas trincheritas. Entonces creo que todo mundo puede y debe de abonar a la construcción de la paz y no cederlo solamente a ciertos sectores o a ciertas personas, ¿no? El reto ahí está. ¿Cómo le hacemos para abrazar a todo tipo de personas? Ahí lo dejo y creo que pues por ahí va el aporte. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante las aportaciones que nos hacen, ¿no? Un poco recapitulando, nos hablan de retos que están en constante cambio, temáticas que antes no habían sido enfrentadas por los programas, el reto, el desafío de mantenernos vinculados a la realidad afuera de las aulas, de ser relevantes en la construcción de la agenda pública, el cambio epistemológico de cómo nos acercamos al mundo mismo, la relevancia, cómo mantener la relevancia de los posgrados, es un tema grandísimo, un reto importante. Y esto que nos comentas, Luis, también, ¿no? De cómo hacemos para reflexionar y ampliar la visión de a quién pertenece este campo de los derechos humanos. Un poco retomando de estos retos, les invito, la siguiente pregunta tiene que ver con justamente el tema de la vinculación. ¿Cómo hacemos para que el mismo posgrado en derechos humanos y en paz pueda fortalecer su conexión de manera efectiva con la práctica profesional, con el activismo, crear lazos efectivos con el sector público, con sociedad civil, con movimientos sociales, que nos permita incidir en el contexto actual en el que están operando? ¿De qué manera construimos esa relevancia y esas conexiones? Adelante. Bueno, yo antes de contestar directamente esta pregunta, solo que quiero hacer una anotación. Incidir en temas de derechos humanos y de construcción de paz muchas veces implica no ver el resultado pronto. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tenerlo todos en cuenta, ¿no? Intentamos, pues eso, estudiar, profesionalizarnos, trabajar muy duro, pero a veces todo eso que estamos haciendo es sembrar. Y no sé cuándo lo vamos a ver, esperemos verlo pronto, pero a veces uno se tiene que esperar un poco más, o a veces lo verán las siguientes generaciones. Entonces, por eso se ha hablado aquí de esperanza en torno a la construcción de los derechos humanos y la paz desde esa óptica.
Y ahora sí, respondiendo al tema de cómo fortalecemos entonces esa incidencia a través de la unión con otros actores, bueno, yo creo que primero desde dentro del posgrado tenemos que ser cada vez más interdisciplinares y que cada una de las asignaturas que estamos teniendo las veamos también desde esa manera. O sea, entiendo que puede haber alguna que dices, bueno, pues si es derecho internacional de los derechos humanos, pues obviamente hay que verlo desde una visión o desde una disciplina, pero sí creo que las problemáticas que estamos manejando tenemos que verla de manera interdisciplinar y también yo considero que desde una visión compleja. Es decir, la complejidad nos permite también entender que no solamente hay una única forma de poder entender o de dar respuesta a las problemáticas que existen. ¿Por qué? Porque en el momento que nos vamos al mundo laboral, ahí exactamente nos damos cuenta que no siempre la respuesta que queremos poner de cajón o porque nos lo enseñaron en la maestría o porque lo vimos a través de una lectura es la que va a resolver la situación. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos muchos actores ahí y muchos intereses. Hace un momento, por eso me encantó que estuvieran antes los egresados, porque desde sus áreas de trabajo, estamos hablando de que varios estaban en gobierno, otros en organizaciones de la sociedad civil, otros en academia. O sea, desde esos espacios, pues se ve la complejidad que existe incluso para poder dar respuesta a las problemáticas que tienen por la cantidad de formas de pensar y de formas de responder a esos intereses que tienen de fondo. Por lo tanto, necesitamos, ahora que hablaban de aliados, que Alejandro hablaba de aliados con organizaciones de la sociedad civil, con gobierno, con empresas, creo que uno de los puntos fundamentales es romper la idea del enemigo cuando estudiamos derechos humanos y paz, ¿no? A veces nos cuesta mucho, ya por aquí se habló hace un momento, ¿no? O sea, la idea de que quiénes son los malos, porque a veces nos centramos mucho en este discurso de derecho humanero de hace muchos años, ¿no? Y nos ponemos a cantar a Silvio Rodríguez con todo el corazón, bueno, yo soy una de ellas y lo tenemos ahí, pero no es un tema de solamente culpar al capital, por así decirlo, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que necesitamos generar aliados para poder llegar y para poder incidir en otros lugares. Y ahí están, yo creo que muchos de nosotros ya tenemos muchos contactos, al menos aquí a nivel estatal, a nivel nacional, y a veces no sabemos. Yo creo que exactamente el día de hoy, es un gran día para que conozcamos a todos los egresados, conozcamos a los que están trabajando y que hagamos esas alianzas y que tengamos muy en cuenta en dónde se encuentran, porque es la mejor manera de que podemos decir, bueno, ¿dónde están todos y todos cómo nos apoyamos? Porque, ¿qué creen? Esto no lo hacemos solos. O sea, tenemos que estar en comunicación, tenemos que estar en comunidad para que lo logremos. Así que después de esto, pues ya saben, a conectarnos entre todos porque es muy importante, además de ir a esos espacios en los que no solemos ir porque a veces ya tenemos un prejuicio. Pues bien, yo parto para responder a la pregunta, de que aproximadamente en los últimos 50 años los cambios políticos, sociales, no han pasado, como se ocurría anteriormente, por las universidades. Es decir, cada vez más vamos a remolque y somos proactivos de lo que está pasando en otro lado, especialmente, repito, en ciencias sociales. Y esto implica que si queremos incidir especialmente en derechos humanos, tenemos que reinventar la manera en cómo hacer esa incidencia. Es decir, me parece que las universidades nos hemos tanto cerrado en nuestros esquemas y marcos teóricos y normativos y demás, y disciplinas, y que nos hemos alejado demasiado de los problemas reales de las personas y de lo que está pasando ahí. Y entonces la generación de conocimiento de la que se hablaba aquí Alejandro, se queda muy lejos y se queda poco pertinente para incidir en el momento adecuado, en el cambio correcto. ¿A dónde quiero llegar? Pues me parece que si el posgrado quiere incidir y vincularse realmente, tiene que hacer o acudir más al campo, a las personas y estar más en los problemas reales. A partir de ahí es donde
podemos generar alternativas y pensar nuestros propios marcos teóricos, conceptuales, pero no sin antes entender lo que está pasando. Mi impresión es que las universidades van a remolque, en general, en el mundo, porque los universitarios, docentes, profesores, investigadores, primero estamos atendiendo los debates teóricos y conceptuales, que está muy bien, pero sin el ingrediente principal, que es entender el problema de las realidades de lo que está sucediendo. Y cuando ya queremos entrar a ello, pues ya cambió algo y, repito, vamos más bien siendo proactivos de lo que está sucediendo. Creo que la apuesta de este posgrado, que implicaba con esos aliados estratégicos acercarnos al campo, lograba romper ese debate pues, que no tenía mucho sentido sobre teoría o práctica, investigación o experiencia, porque lo que quedó claro desde el principio es que había que acudir con las personas, identificar los problemas, y los trabajos de obtención de grado buscan o tratan de incidir en ello desde la cercanía, desde entender lo que sucede en las problemáticas graves de derechos humanos. Si no empezamos por ahí, vamos a seguir con una incidencia pues muy limitada, y más con los cambios tan radicales que ahora tenemos. Gracias. Más o menos siguiendo lo que dice Jesús, por ahí iban mis reflexiones. El asunto es de que para incidir es una historia, y yo ponía aquí en mi apunte 5 asuntos de cómo el TOG puede dedicarse a apoyar a los estudiantes para la incidencia. Primero, identificar la problemática social que están atendiendo desde su profesión, desde su trabajo. Segunda, plantearse un objeto de estudio particular, plantearse una metodología de cómo estudiarlo, unos métodos, y finalmente ponerle un título, una introducción y unas conclusiones a su trabajo. Creo que como área académica que es la maestría, debe de tener muy claro cómo se va a producir esa incidencia. Y yo distinguía entre el trabajo de una maestría y el trabajo de un doctorado. Creo que la decisión que ha tomado el ITESO respecto de la maestría es para la incidencia. Y considero que el doctorado es para la investigación. Se complementan, se apoyan, etcétera, pero como que hay un énfasis más claro en una cosa y en otra. Y por lo que creo de la maestría de Derechos Humanos y Paz, pues es esa incidencia, y entonces proponía tener claro pedagógicamente hablando esos pasitos que hay que dar como profesores, como tutores, como encargados, para que el alumno vaya avanzando en esa cuestión. Sabiendo, que era el otro comentario que tenía aquí, sabiendo que pues, lo que hacemos en la universidad a veces no sirve para nada en la realidad social. Yo ahorita estoy trabajando en apoyando un par de proyectos comunitarios, y pues todos mis rollos son rollos. A la de la hora, aquí, ¿qué se hace en estos casos para atender un niño? Ayer en la tarde, un niño ahí, broncas, una bronconona brutal. Ok, ¿y aquí qué se hace en estos casos? Nada de conflictos, de paz, derechos humanos, todo eso, bonito rollo, pero pues hay que inventar otras cosas para atender la realidad concreta. Entonces, bueno, pues esas serían como mis reflexiones a propósito de cómo vincular esto con la realidad. Pues a veces no hay pegoste. O hay que buscar otro tipo de pegostes de cómo hacerle ahí. En concreto estaba yo pensando dedicarme a pintar bardas. Marín, a ver qué sale, a ver si eso funciona. Muchas gracias. Adelante. Sí, a ver, yo creo que las universidades son la casa del rollo. O sea, para eso existen las universidades, para generar rollo. Porque vemos gente que tenemos el privilegio que nos paguen para pensar y echar el rollo después, porque
porque las narrativas, las propuestas, todo se transmite mediante el lenguaje. Entonces en las universidades hablamos mucho, pensamos y hablamos. Y hablamos con texto y con texto escrito y también con lenguaje hablado. Entonces yo creo que no está mal que en las universidades nos dediquemos a echar rollos, a construir esos rollos. Hay rollos estúpidos y hay rollos sólidos, convincentes, ¿no? Entonces, vuelvo a lo de antes, pero esos rollos le tienen que servir a alguien. Eso es evidente, afuera de la reja del campus. Y todavía, efectivamente, si tu rollo no le sirve a nadie allá afuera, pues entonces sí, pues no fuiste relevante, ¿no? Como universidad o como programa. Y sí, o sea, muchas veces el rollo que echamos desde las universidades no sirve y otras veces sí, ¿no? Pero ese es el enorme reto de una universidad, un trabajo académico. Por supuesto que la principal contribución de una universidad son sus egresados y ya lo que hagan afuera. Y lo poquito que una universidad le deja a un egresado o una egresada, esa es su contribución. Una contribución importantísima, porque los egresados llegan y esos rollos les sirven para algo, ¿no? No para, o sea, tampoco nos podemos colgar la medalla. Muchas veces las universidades dicen, hay un egresado famoso, es que estudió aquí con nosotros. O sea, a lo mejor si hubiera estudiado en otros lados hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero bueno, algo deja la universidad y ahí está la contribucióncita. Tampoco hay que cargarle a las universidades el peso completo de todo eso. Pero bueno, entonces, a través de las y los egresados, los rollos que vienen y llegan acá, porque cuando yo empecé a coordinar la maestría, yo decía, changos, pues es una maestría profesionalizante y todos los profes somos investigadoras, investigadores. Hay ahí una desconexión, ¿no? Está mal, no se conecta. Pero con el tiempo, digo, los estudiantes y egresados dirán si tengo razón o no. Según yo llegué a la conclusión de que los rollos de los investigadores le sirven al practicante, a la practicante. Y con esa tranquilidad y con esa paz me quedé, ¿no? Pero los rollos, también están los métodos. Por supuesto que si vas a intentar transformar el mundo siendo activista, te sirve entender una investigación o hacer una investigación para que digas, lo que estamos haciendo no va a tener impacto. La verdad, y aquí están los datos, ¿sí? Y aquí están los modelos que me llegaron a identificar que si seguimos haciendo lo mismo no va a servir para nada. Claro que eso le sirve al practicante. Y entonces yo con esa tranquilidad me quedé de que no solo porque tampoco es que solo sean conceptos y teorías lo que se enseña en lo que una persona que hace investigación transmite. También transmite métodos y resultados de esos métodos que después se pueden replicar para que los practicantes, las practicantes tomen decisiones con base en evidencia, ¿sí? Y en rollos que inspiran. Que los rollos inspiran muchas veces. Pero bueno, el gran reto, y ya con esto termino, perdón, es que esos rollos, y sobre todo una maestría en Derechos Humanos, es que esos rollos y esos datos y todo eso salgan del círculo rojo chiquitito de activistas e investigadores, investigadoras de derechos humanos, que somos así. Eso tiene que salir, esos rollos, esos datos, esas inspiraciones, etcétera, tienen que llegar a la población en general que le vale un pepino o que no piensa en eso, porque tiene otras preocupaciones más importantes para su día a día, ¿no? Entonces, ese es el gran reto de los derechos humanos, de los que hablamos sobre derechos humanos, es llegar con su vecino, con su dentista, con el cuate de la prepa que piensa de manera distinta, con
tu papá, tus hermanos que dicen, no, pues desaparezcanlos a todos, decían en la mesa anterior. Llegar a esas personas es el enorme reto que tenemos. Entonces, aunque convenzcamos, si desde las universidades convencemos activistas, pues está bien, qué bueno, pero si se queda ahí en ese círculo rojo pequeñito, pues la relevancia va, pues, a tener sus límites, ¿no? Gracias. Pues bueno. Sí, pues muy de acuerdo. La verdad es que hablaré muy a título personal. Yo creo que rollos o no, al menos en mi experiencia, me van a dejar un aprendizaje tremendo y una herramienta concreta que es mi TOG. Y eso me va a ayudar a generar incidencia en otro momento. Entonces, creo que sigue habiendo una repercusión, sigue habiendo este impacto fuera de las aulas, y tocará darle seguimiento, ¿no? Tocará también ser coherente con este instrumento, con el posgrado que vio nacer este mismo instrumento. Y pues nada, creo que la suma de las herramientas, la suma de las condiciones va a generar mucho esta filosofía jesuita, ¿no? Esta parte de ser fuego que alimente otros fuegos, ¿no? Entonces, pues yo me quedo a ese nivel de análisis donde manifiesto principalmente eso, ¿no? Cómo estos rollos se transforman en realidades concretas, y ahí es donde tocará estar. Bueno, tuvimos el ejemplo claro hace unas horas con los egresados, de los rollos transformados en condiciones concretas y situaciones de incidencia puras y concretas. Y tuvimos 4 ejemplos, pero no descarto que han sido muchos más al paso de 10 años, ¿no? Entonces, pues nada, creo que el reto es cómo transformamos el rollo, la idea a realidades concretas, y pues por ahí va en el aporte del egresado del programa, ¿no? Y hasta ahí, creo que ahí llega el aporte de los maestros y el programa, y de ahí en adelante pues ya uno tomó fuerza en las piernitas y tocará darle profundidad. Entonces, creo que es una labor que va a seguir teniendo mucha repercusión. Nada más una idea que me faltó y que me parece importante. La pregunta era cómo fortalecer la conexión práctica, profesional, activismo para la incidencia. Y por todo esto que se ha dicho, creo que una cosa que desde la gestión educativa de la maestría está haciendo falta es el diálogo permanente entre profesores. Rara vez nos juntamos los profesores a dialogar, a discutir, a precisar todo esto, y creo que desde quien coordina, quien dirige, el jefe, no sé quién, debe de propiciar estos diálogos, porque la pregunta no es nada sencilla: cómo fortalecer la conexión entre práctica profesional, activismo para la incidencia. Nada sencilla. Gracias. Muchas gracias. Creo que estas reflexiones que se hacen nos hablan de también una disposición de alejarnos de los purismos, ¿no? De estar abiertos a metodologías híbridas que puedan empatar y puedan entender las dinámicas que operan más allá de la universidad y del ámbito académico. Los mecanismos y dinámicas al interior de las universidades a veces son mucho más lentas de cómo opera afuera, ¿no? Y justo mañana los alumnos de la maestría de Derechos Humanos y Paz y los de Política y Analítica Pública tendremos una sesión sobre impacto colectivo, y justo habla de esto, de decir la incidencia y la transformación de sistemas completos pasa por entender que los distintos sectores tenemos distintas dinámicas, formas de trabajar, pero si no logramos agendas conjuntas, indicadores compartidos, cooperar y no competir, invertir recursos alineados, pues entonces es difícil que lo vayamos a lograr, ¿no? Y a veces eso implica aterrizar en acciones concretas, incluso el lenguaje, incluso la forma en que hablamos. A veces desde la academia esperamos que todos los demás entiendan el lenguaje acá, y no necesariamente funciona así. Tenemos que encontrar este punto común, y creo que tiene mucho que ver con un compromiso, con el cambio y con humildad, ¿no? Muchas gracias por sus reflexiones. Quisiera aprovechar estos últimos minutos para abrir el micrófono para si algún profesor, docente, estudiantes quisieran agregar un comentario, una pregunta. Si les parece bien, recogemos 3 intervenciones y abrimos micrófonos. Si está dirigido a algún ponente en específico o abierto al panel, adelante. Muchas gracias.
Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Guadalupe González Chávez, soy profesora del ITESO y también he sido parte del grupo de profesores que diseñó la especialidad en construcción de paz y educación de la Ibero. Yo empecé a trabajar en derechos humanos en 76 y viví aquí en Guadalajara. Fue la primera vez que supe de la palabra y la supe por los centroamericanos. En 1976 me informé en la secundaria y preparatoria que México era parte de esa declaración. Son 70 años. La reforma de derechos humanos es del 2011 en la Constitución. Entonces, quiero hablar de… a mí no me gusta hacer separaciones generacionales, pero creo que sí es muy significativo que tenemos personas que nacieron del 2011 para acá y todos los que seguro estamos aquí no nacimos después del 2011, nacimos con otra formación. Entonces, cualquier cosa que hagamos, para mí la investigación es una práctica profesional y no tiene contradicción con otras prácticas, es una práctica profesional más. Crecimos con otra visión que no era de derechos humanos. Cuando México había negociado la Declaración de Derechos Humanos desde los años 40. A ver, ¿dónde quedó el problema? Yo creo que es mucho más grave de lo que parece. Creo que que tengamos una maestría en derechos humanos es muy importante, pero México ha sido capaz de reducirla a tal grado que personas como yo no podemos acreditar nuestra experiencia en derechos humanos, ni tampoco dar clases de derechos humanos, aunque sea candidata a doctor, porque no tengo una maestría en derechos humanos. Esto lo quiero plantear como un tema muy de fondo, porque los derechos humanos son indivisibles, inalineables y no son una subespecialidad del derecho. Ahí sí creo que no, que en derecho, para en términos de aplicación se reduzca. ¿Cuántas veces, y Alex se acuerda, que queríamos dar clases a policías y los abogados nos decían que no porque no éramos abogados, ¿no? Entonces no podíamos acceder a dar clases al sector de justicia, ¿no? Entonces yo quiero tocar esto sobre temas que se tocaron de fondo, porque por ejemplo en este momento, y no quiero abrir discusión sobre el tema de la reforma, además ya mañana termina este congreso y ya viene el otro. A ver, y yo les digo, a ver, ¿y cómo va a acceder un activista de derechos humanos a poder ser juez si no ha sido parte del aparato de justicia? Jamás va a poder en el actual sistema, porque tiene que haber hecho carrera judicial en escritorio. Y un activista de derechos humanos que ha ganado juicios en la Corte Internacional de Justicia y que ahora está preparando cosas en la Corte Penal Internacional, en el actual sistema no cabe, ¿no? Entonces, yo entiendo cuando se habla de carrera judicial, pero ¿qué entendemos por carrera judicial? Y eso va ligado a derechos humanos, porque todo el sistema va. Y con el tema de paz es peor. La primera convención de La Haya sobre paz es 1899 y México estuvo ahí. 2, la declaración de la necesidad de la paz es de 1942 y México estuvo ahí. México estuvo en la elaboración de la Carta y la Carta de Derechos de la ONU no es sobre la paz, sino que vivir libres de la guerra. La palabra de paz aparece en algún lado en la Carta y no digo que no está bien, sino lo que quiero decir es que siempre se habla de las condiciones y la paz como condición. Entonces, lo digo porque a mí me parece que la maestría es muy importante, pero me parece todavía más importante que es de manera inseparable derechos humanos y paz. O sea, no es derechos humanos más paz adjetivo, sino que hasta donde entiendo es algo indivisible, ¿no? Pero bueno, yo no doy otras clases, pero he seguido el programa, me ha tocado estar en esa discusión y me sigue preocupando eso de que en las admisiones
en la cobertura, en a quién se le presenta como opción el estudiar un posgrado y especialmente la parte practicante, pues cada vez se reduce más, ¿no? Cuando más se necesita, pues cubrir ese déficit de que estamos ante, México tiene 130 millones de personas y 90% de ellas nacieron con otra visión. Entonces, no sé, me parece que el problema es más grande y más masivo y más importante todavía tener este tipo de posgrado. Muchas gracias. ¿Teníamos por ahí alguien más que quería intervenir? Una, dos, adelante. Muchas gracias. Bueno, qué honor tenerles aquí enfrente y formar parte de este auditorio también. Yo lo que veo de la maestría, bueno, en primer lugar, a mí me encanta el programa de la maestría, me parece, lo presumo en donde sea que puedo platicarlo acerca de esta unión o esta conversación que hay entre los derechos humanos y la paz y la potencia que tiene esto para tantos campos en nuestra realidad. Pero sí noto, y ya lo decían ustedes, y a mí me gustaría comentarlo así, la falta que hace de vincularse justo con otras disciplinas, incluso aquí mismo, ¿no? Como comunicóloga, yo veo tan potente hablar desde la paz, que es, o sea, los derechos humanos también se hablan mucho, son importantes. De repente yo sí siento que tanta categoría nos puede abrumar en la manera de gestionarlo, pero creo que hay una enorme potencia en lo que ofrece, desde mi punto de vista, los estudios de paz que no se están aprovechando y no sé si decirlo así, pero para las necesidades que el entorno nos grita, no están llegando a aplicarse, ¿no? Y veo, por ejemplo, las áreas de gestión cultural, comunicación, que son con las que puedo conversar más o más ubico. Veo y fundamental que existiera, por ejemplo, una materia de gestión, ¿no? Se habla mucho de cómo incidir, pero quizá en el estudio de la maestría, sea cual sea la profesión con la que se llegue, no se conoce cómo gestionar que los derechos humanos realmente incidan o que la paz realmente incida. ¿Qué conversación hay, no sé, con las nuevas generaciones que vienen, como ya lo decía en la participación anterior, de tiempos distintos en donde quizá estos temas, se dice incluso que la generación centennial está completamente desconectada y cansada de los discursos sociales y políticos precisamente en este acomodo de categorías, como lo hemos venido platicando, como lo hemos venido acomodando desde los estudios. Y creo que sí hace falta, o yo pienso que es urgente y que al mismo tiempo hay una posibilidad esperanzadora en esa comunicación con los propios espacios de las otras áreas, las otras disciplinas de la universidad. Y otro punto, y lo resumo en esta materia de gestión que creo que podría ser muy relevante para incidir. Y la otra parte que creo que nos cuesta y nos da temor hablarla es todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? Creo que es un tema que dejamos de lado y entiendo que a cualquiera nos da temor, ¿no? Entrarle por obvias razones, pero creo que sí es urgente que entremos a trabajarlo más, desde el rollo o desde la incidencia, desde quitar esas etiquetas del lado y el enemigo. Creo que es algo que dejamos de lado por nuevamente los riesgos que implica. O sea, hace un rato, ¿no?, Marcela nos hablaba y sabemos del riesgo que corren los periodistas que lo investigan, pero creo que sí en comunidad, ¿no?, es una estrategia, ¿no?, para poder sí abordarlo. Creo que nos estamos quedando cortos con eso, ¿no? Y personalmente también lo digo, pero bueno, es mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo soy Carla y soy egresada de la maestría de hace 6 años, me parece. Y yo quería comentar, tengo en mi oficina y en todas las oficinas donde he estado trabajando una imagen que el profe Gerardo nos mostró en la clase de la cooperación. Son 2 animalitos comiendo de lado a lado amarrados, ¿no? Entonces, cuando nos explicó todo este rollo de la cooperación,
decidí imprimirlo, enmarcarlo y lo tengo en todas las oficinas, ¿no? Entonces, cada que alguien me pregunta, oye, ¿esa imagen qué onda? ¿No? En una oficina siempre he estado en el ámbito público y en el ámbito público, pues, todo tipo de personas que van me dicen, oye, ¿qué es eso? ¿No? Entonces yo empiezo con mi rollo y les digo, mira, es que la cooperación y tal, y yo la aplico aquí en mi oficina así, ¿no? Entonces justo, mis profes no me dejarán mentir, mi cuestionamiento diario era, muy padre todo y muy interesante, pero ¿cómo lo aplico yo mañana en mi oficina? O sea, yo necesitaba esa conexión, que sí logré con mis profesoras y profesores, por supuesto, y eso fue y se tradujo en principalmente pues mi TOC, que con mi tutora que, acá está, que está aquí, revolucionó en uno de los municipios más grandes de México, que era Guadalajara, donde trabajaba, revolucionó el tema de la violencia de las mujeres. Muchas servidoras públicas levantaron la mano, denunciaron, hicimos protocolos y sucedieron un montón de cosas que yo creo que los profes y las profesoras no saben qué pasan después de que salimos de la maestría, ¿no? Eso y además en los espacios donde hemos tenido oportunidad de estar, como les digo, desde el ámbito público al menos, parar toda esta maquinaria gris, fría y a lo mejor fea, para hablar de derechos humanos, para poner ahí el discurso, y es una lucecita para que la maquinaria siga, pero ya se quedó. Entonces, justo lo que quería comentarles era que esa semilla que sembraron sí da frutos en lugares donde menos nos imaginamos y pues agradecerles. Gracias. Muchas gracias por compartir. No sé si quisiera alguien de los panelistas intervenir. Voy a ser muy breve y agradecerles sus intervenciones. Me gustó mucho que se hablara sobre esta unión de derechos humanos y paz, ¿no? Creo que de una manera indivisible. Me gustaría poder ahondar más en todo lo anterior que comentaste, pero luego lo hacemos, Guadalupe. Pero sí quiero hacer como ese énfasis en la necesidad que tenemos de que las investigaciones, los análisis tengan esa unión entre los derechos humanos y la paz y no lo veamos como dos cosas que, como, si bien disciplinarmente parecería que están separadas, pero es que la realidad y la práctica no lo están en ese sentido. ¿Por qué trabajamos derechos humanos? ¿Por qué queremos garantizarlos? ¿Por qué queremos? Porque queremos que las personas vivan con dignidad y la dignidad es una de las necesidades prioritarias que tienen las personas para poder vivir en paz, para poder vivir la paz, para construir paz. Entonces, tenemos que trabajar ahí y esa construcción de paz va generando más dignidad y va generando más concientización en torno a los derechos. Entonces, va de la mano y sí, definitivamente creo que ese es un trabajo que estamos intentando, te digo, con el nuevo programa, pero que también tenemos que hacer y nos llevamos la tarea y les agradezco mucho por aquí que también dijo Gerardo, tenemos que hablar los profesores. O sea, necesitamos hablar los profesores de los posgrados. Digo, en este caso de la maestría, pero yo creo que de todos los posgrados necesitamos, y licenciaturas igual, ¿no? Pero en nuestro caso, porque tenemos que debatir y tenemos que pensar y tenemos que reflexionar y reconocer los retos que nos vienen. Eso también un poco respondiendo a lo otro y a la otra intervención y sobre las nuevas generaciones, sí, efectivamente. Vienen nuevas problemáticas, vienen nuevas situaciones, vienen los centennials, ¿verdad? Ya estamos pensando en que los que nos están entrando, algunos creo que ya nacieron a partir del 2000 y tantos, entonces ya vienen también con una nueva realidad y entonces la visión también y las necesidades, si bien hay necesidades intrínsecas en el ser humano, pero también es cierto que tenemos que responder a los nuevos tiempos, pero también tenemos estudiantes de otros tiempos, entonces ¿cómo lo hacemos para generar riqueza? Entonces, la riqueza del pasado y la riqueza del presente en este momento para responder a esto. Y solamente para terminar con el tema del crimen organizado que decías, ciertamente no hay que tenerle miedo, o sea, es algo que está ahí, que cualquier persona que esté incidiendo en campo, más allá, tenemos esto, y yo les diría, tenemos que hablar también de cuando hablamos del crimen organizado de las zonas grises, es decir, de todo eso que está en medio del crimen organizado donde hay actores, y los actores es gobierno, es empresa,
son supuestos activistas a veces, ojo. Entonces, reconociendo esos actores es cuando podemos nosotros también hablar de esas problemáticas también, y no solamente como una situación del crimen organizado a nivel histórico o a nivel, sino qué actores hay y eso qué implicaciones tiene para cuando estamos en campo. Entonces, nos llevamos tareas y yo creo que de eso se trata, y de eso se trata también este panel, que nos comprometamos a seguir creciendo para que esta maestría siga incidiendo y siga siendo un referente, no solamente para Occidente, sino para todo México. Ahora que está en línea, tenemos estudiantes de otras partes de México, pero también tenemos estudiantes de otras partes del mundo. De hecho, en este momento tenemos estudiantes también de Centroamérica, tenemos estudiantes de Colombia, entonces creo que eso también nos habla de que tenemos que abrir nuestros horizontes. Gracias. Gracias, Gio. ¿Alguien más que quisiera hacer algún mensaje? Yo, muy breve, quisiera cerrar agradeciendo a toda la gente que ha apoyado este proyecto, que se sigue construyendo y que apoyó desde los programas, desde la interdisciplina. No sé, recuerdo Carmen Díaz en una de las materias que tenemos sobre género fue fundamental, pero también José Bautista, el propio Gerardo en toda la construcción de paz, Alberto Vallardo, Paco Macías, no sé, ya estoy nombrando personas y se me van a ir un montón. Delia, me encantó que estuviera con nosotros en el video porque ella fue también pieza clave. Alejandro en una segunda etapa, los profes como José Manuel, Enriqueta, en fin, todos y todas creo que hemos logrado llegar hasta aquí en 10 años y lo que sigue es pues más complejo y es todo un reto. Alfonso Hernández también se me estaba escapando, pero bueno, tantas personas que han colaborado y que se han puesto el overall para que esto haya llegado a estos 10 años. Ahora más que nunca creo que los vamos a necesitar porque los retos que vienen son mucho más complejos. Gracias. Yo gracias a todos, sobre todo los estudiantes, que con sus inquietudes y tener que preparar la clase, pues lo obligan a uno a avanzar, estudiar, etcétera. Gracias por haberme permitido ese avance personal. No, pues otra vez gracias por haberme invitado. Nos vemos dentro de 10 años. Órale. Pues yo la volteo un poquito, yo desde la perspectiva del alumno, gracias al cuerpo docente, ninguno la puso fácil y se los agradezco. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros panelistas. Recupero un poco una frase que viene en el libro de Marcela Turati que nos compartía esta mañana al inicio de esta jornada, en donde dice que solo enfrentándonos a este sistema que produce muerte y sustituyéndolo por otro más humano, supongo uno que produzca vida, es que vamos a hacer posible otro futuro. Y esa es la intención, el propósito por el que estamos aquí. Muchas gracias y pues seguimos el festejo. Gracias. Bueno, les damos gracias a todos y todas por su asistencia a esta última actividad. Les pedimos a todas las personas que están presentes si pueden acercarse al estrado para que tomemos una foto. ¿Eso sigue? Ah, ok. Ah, perfecto. Sí. Bueno, vamos a hacer una entrega de unos reconocimientos y un pequeño presente en agradecimiento a nuestros panelistas. ¿Me permites uno para hacer lectura? Otorga la presente constancia por participar en esta conferencia. Por su participación en el panel Desafíos de los Derechos Humanos y Paz en el marco del posgrado y en el marco de la jornada de los 10 años de la maestría en Derechos Humanos y Paz. Muchísimas gracias.
A ver qué trae. También te toca. Te lo dejo a ti primero. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Les pedimos a todas las personas que estamos aquí que nos acerquemos al estrado para que tomemos una foto con todos y todas. Estudiantes, egresados, profesores, coordinadores, etcétera, etcétera. Acompañantes, amigos, vecinos. Amigos, sí. Sí, más fácil bajar.